Y esto me emociona mucho porque la verdad que la sección especialistas se ha convertido en una de mis preferidas. Es un nuevo clásico. Un nuevo Sí. clásico. Sí. Porque es agarrar un tema del que sabemos poco y terminar la columna siendo prácticamente Experto. expertos. Capos. Yo de acá me voy a un asado a dar Ya cátedra. empezamos a hablar y repetimos todo lo que nos dice el especialista, en este caso la especialista. Hoy vamos a hablar de energía atómica. ¿Con quién vamos a hablar de energía atómica? Obviamente con una especialista, que es Adriana Serkis, física argentina, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, presente en el estudio, a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso. Sí. ¿Cómo estás, Adriana? Bien, muy bien, gracias. Gracias por la invitación, gracias por la posibilidad de hablar de lo que creo que algo sabemos. Perfecto, no tengo duda que algo sabés y que nosotros tenemos muchas inquietudes. Siempre a los especialistas, primero que nos disculpamos por el grado de ignorancia con el cual encaramos la charla, porque es desde el conocimiento nulo. Y segundo, te contamos que arrancamos con la pregunta más elemental y vamos volviéndonos un poquito más específicos a medida que avanza la conversación. Así que arranco con lo más básico. ¿Qué es la energía atómica? Bueno, primero tenemos que definir energía y atómica, Bien. ¿no? O sea, ¿qué es un átomo? A ver, acá que me cuenten qué es un átomo. Yo digamos. diría que es lo más chiquito, no sé, no quiero decir, Sí, sí, como sí. la unidad básica mínima De materia. de materia. Ahí Bien, está. eso muy bien, me encanta porque siempre digo que el universo está hecho con dos palabras, materia y energía, así que me encantó. Bien. Bien, bueno, a Bien, ver. Lía. El calor que me dio. No. Bueno, ahora, esta unidad básica que creemos que es indivisible, justamente es la idea filosófica de la que empezó a hablar la teoría atomística, de que las cosas estaban hechas de átomos. ¿Cuándo se empezó a hablar de esto, más o menos? Allá en, digamos, los griegos fueron los primeros que empezaron a hablar mirá. del tema de los átomos, pero lo tomaban como una idea así filosófica, ¿no? Como que no existía realmente, y muchas de las explicaciones realmente en el siglo XIX recién empezaron a tener verdadera idea del modelo atómico, ¿no? Del pensar de que realmente las cosas estaban hechas con unidades indivisibles llamadas átomos, y había átomos de diferentes especies, diferentes tipos de elementos químicos, que es lo que venimos hablando. Y bueno, cada átomo en realidad tiene un núcleo, ¿no? Que ese núcleo está hecho particularmente de otras especies más chiquitas que el átomo, ¿no? Que se llaman protones y neutrones, los Sí. que están en el núcleo. Sí. Bien, y a su alrededor hay electrones, que uno a veces se los imagina como pelotitas dando vuelta. La realidad es bastante más complicada para explicar realmente lo que son los electrones, pero podemos pensar que son la carga negativa de los protones, que son la carga positiva. Y los neutrones, como dice su palabra neutro, no tienen ni carga ni positiva ni negativa. Lo que define qué tipo de elemento químico es la cantidad de protones que hay en ese núcleo. O sea, un solo protón es el átomo más chiquitito que hay, que es el de hidrógeno. Bien. ¿Sí? El que sigue es el del helio, que tiene 2 protones. O sea, perdón, el protón del helio y el protón del hidrógeno no se diferencian. No se diferencian. Lo que Exactamente. diferencia es la cantidad. La cantidad. Ok. Entonces, lo que hace el Sol, que hace energía nuclear justamente, o energía atómica, porque lo que hace es fusionar, ¿sí? Es lo que se llama energía nuclear por fusión, que fusiona 2 protones, 2 átomos de hidrógeno, en un átomo de helio, ¿m? Y por la gravedad que tiene el Sol, por esa, digamos, masividad, entonces logra hacer fusión nuclear. Bien. Y con eso sale toda la energía que nos llega del Sol. Pará, muchas preguntas me Sí. surgen. Primero, ¿Atómica y nuclear es lo mismo? Es lo mismo, en realidad, sí. Fíjate, la Comisión Nacional de Energía Atómica o Energía Nuclear, que hacemos energía nuclear. ¿la bomba atómica y la bomba nuclear es lo mismo? Sí, digamos, hay una pequeña sutileza con el tema de si yo tengo una bomba neutrónica, etcétera, pero bueno. Ya es muy técnico. Es muy técnico. Ok. Pongamos que en atómica y nuclear van a ser lo mismo. El átomo, estoy hablando del núcleo del átomo cada vez que hablo de energía nuclear o de energía atómica, porque tengo que hacer algo con ese núcleo. Bien. Ok. Es muy osado de nuestra parte lanzarnos a hacer estas preguntas, porque son los recortes que después pueden seguir diciendo, Calor. ¿cómo puedes ser tan idiota, flaco, y preguntar esto? Ninguna Pero la verdad que no lo pregunta sé, es- no lo sé, No. así que me disculpo por mi ignorancia. Ningún problema. ¿En la energía no hay materia y en la materia no hay energía? ¿O todo está intercalado y conectado? Bien, de alguna manera Fue muy el estúpida la famoso... pregunta, No, para Ok. nada, al contrario. Fíjate que Einstein llegó a esa famosa fórmula E igual a mc cuadrado, ¿no? No te Donde digo. relaciona la energía, la E, con la m, que es de materia, Bien. ¿sí? De la masa, y c es la velocidad de la luz. Perfecto. ¿Mm? Así que sí hay una relación entre esas dos cosas,
No me voy a poner técnicamente a meterme con ese tema, pero sí sabemos que sí, vencer la repulsión que pueda haber entre dos protones para que se junten, ¿sí? Significa liberar muchísima energía. Bien. Y sigo teniendo, entonces los protones, los neutrones y los electrones son la materia. Bien. De ahí voy a obtener una cierta energía que la puedo tener en forma de calor, en forma de energía eléctrica, en forma de un montón de cosas, pero particularmente en general es en forma de calor que se libera la energía cuando produzco energía nuclear. Adriana, ¿por qué siempre que hablamos de energía atómica lo primero que se nos viene a la cabeza a quienes... Es la bomba. ¿Es la bomba o los accidentes como Chernobyl? Y porque eso es la impronta que tenemos como civilización de haber sido tan espectaculares que, aunque no me crean, que yo creo que bueno, es la caballito de batalla que tenemos nosotros o nosotras que hablamos de energía nuclear, porque nos parece que es una excelente solución para la humanidad, para muchas cosas, es que a lo largo de toda la historia de la civilización humana, la cantidad de muertes o de desastres que produjo la energía nuclear es mucho menor que la que produjo cualquier otro tipo de fuente de energía. ¿Sí? Si vos mostrás la integral de eso, incluso lo dicen los alemanes, que son los que dejaron de lado la energía nuclear hace mucho tiempo. ¿Cuáles son otros tipos de energía con los cuales comparás? Por ejemplo, la energía que viene de los hidrocarburos, ¿no? El de quemar carbón, Bien. petróleo, gas, Bien. o la energía solar, o la energía hidráulica con las represas y todos los accidentes que hubo, digamos, con gente que murió haciendo las represas, o la parte química que significa armar paneles solares, ¿no? Esa contaminación que produce los paneles solares. ¿Y en por la qué parte esa química. mala prensa? Porque es espectacular lo Porque que pasó. Son exactamente. los aviones de la energía. Son los Iba a decir aviones, eso, exactamente. sí. Son los aviones. Es más, es la mejor comparación que tenemos, porque, a ver, ¿a qué le tienen más miedo? ¿A viajar en avión o a viajar por un medio terrestre? No, En avión. avión en Y general, sin embargo, estadísticamente está Tengo más chance de completamente ponerme en la verificado. Panamericana. Exactamente. Pero si te la pones en un avión es una peli Sí, más espectacular que queda como pero de miedo. en la estadística, Sí. decir qué probabilidad tenés de tener ese accidente, lo tenés más Claro. ahí en el tema de un avión, no de un avión, sino del transporte terrestre. ¿Y por qué? Porque el avión es tanto más complejo que tiene normativas mucho más estrictas. Ok. Y eso pasa también con la energía nuclear. Bien, pregunta. ¿El ser humano, desde cuándo el ser humano manipula la energía atómica o la produce? Yo diría que como todo la manipula. Bien. ¿Sí? O sea, depende a qué le llames producción y manipulación, ¿no? O sea, los seres humanos tratamos de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, los celulares y todo, manipulamos los elementos, esos de la tabla periódica, esos que pensábamos que eran 4, agua, tierra, fuego y aire, en realidad son 118, son los átomos que están en la tabla periódica esa que en algún momento de la secundaria, si se acuerdan, les mandaron a estudiar en química. Sí. Bueno, esos elementos, manipular esos elementos, tanto en la combinación entre ellos, que venía a ser la parte química, como la parte de esto de alquimia, que es transformar un átomo en otro a través de la energía nuclear, a través de la fusión nuclear o de la fisión nuclear, que ahora vamos a hablar de eso, es lo que en realidad nos producen estos cambios. Entonces, bueno, ahí vamos. ¿Desde cuándo el ser humano manipula la energía atómica? Desde hace mucho menos que muchas de las otras fuentes de energía. O sea, desde el siglo XX, comienzos del siglo XX, Bien. donde se empezó a entender el modelo más aproximado, porque siempre hablamos de modelos, ¿no? O sea, no tenemos la verdad verdadera última. Tenemos un modelo que describe la realidad, que describe cómo funcionan los átomos, y desde que comenzó con, digamos, con Einstein, con Bohr, con Marie Curie, que digamos empezó a descubrir cómo funcionaba la radioactividad y un montón de los elementos químicos y cómo son las sustancias, todos esos modelitos, empezamos a entender cómo funcionaban los átomos y empezamos a entender cómo unirlos o partirlos. En realidad, cómo unirlos se pudo lograr mucho tiempo después, aunque Richter a Perón en el 47 lo quiso convencer que eso se podía hacer en la isla nuclear, Ya en la vamos a isla llegar. de Wembley. De Pero Wembley. bueno, volamos a qué es la energía entonces nuclear. Yo tengo o dos átomos pequeñitos que lo fundo en un átomo más grande, que es lo que dije que hacía el Sol, que es la fusión nuclear. Después les puedo contar que hay algunos lugares en el mundo donde se puede hacer, todavía no comercialmente. O la fisión nuclear, que es agarrar átomos grandes que se parten en átomos más pequeños. Y eso ocurre con átomos como el de uranio, por eso el famoso uranio y el uranio enriquecido, Bien. etcétera. Eso es lo que hacen todas las centrales nucleares del mundo, trabajan en general con fisión, ya sea de uranio o de plutonio. Entonces, en general,
trabajamos entonces con la fisión de átomos como de uranio y cualquiera de esas reacciones genera muchísimo calor. Ese calor son reacciones además en cadena, o sea, yo necesito un neutrón para partir un átomo de uranio grande y eso me genera más neutrones que parte otros y parte otros y parte otros, y si es descontrolada termino con la bomba. Bien. Si es controlado, puedo sacar el calor que hay ahí, ese calor calienta agua, ese agua mueve una turbina y tengo energía eléctrica. Perfecto. ¿Por qué fue significativo o en dónde radicó la importancia del cambio para la humanidad a partir de que una persona pudo manipular la energía atómica? ¿Por qué fue tan importante para la humanidad eso? Bien, bueno, dos razones. Una, porque se orientó hacia una arma de destrucción masiva, como pudo haber sido una bomba atómica, pero más importante que eso, nos permitió hacer energía eléctrica de forma muy eficiente. ¿Qué quiero decir con eso? Con muy pequeña cantidad de material consigo una cantidad de energía increíble. Bien. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera obtener la misma cantidad de energía con, por ejemplo, no sé, los generadores eólicos, necesitaría una superficie de miles de kilómetros cuadrados, cuando en una central nuclear ocupa un pedacito, ¿no? Bien. Y la cantidad de material que utilizo es muy chiquitita, es muy eficiente, tiene muchísima densidad de energía. Y si tuvieras que simplificar, ¿cuáles son las 3 principales aplicaciones de la energía nuclear o atómica? Bien. La energía nuclear, entonces me sirve para generar energía eléctrica. Pero a su vez, su manipulación me permite generar radioisótopos que son indispensables en este momento para casi cualquier diagnóstico avanzado en el área de medicina nuclear, ¿sí? Y la generación de radiación de manera controlada para un montón de usos industriales y comerciales, como puede ser por ejemplo, digamos, se me ocurren un montón, ahí se diversifica, porque el poder manipular la radiación de esa manera me permite esterilizar material clínico, me permite tener alimentos que pueden pasar por ciertos controles porque no va a desarrollar bacterias, puedo llegar a, digamos, tener material arqueológico y material de algún tipo, no sé, digamos, qué sé yo, conservar materiales que de otra manera no podrían conservarse. O, por ejemplo, generar mosquitos que no se reproduzcan y poder, digamos, controlar el dengue, ¿no? Pero bueno, sobre todo, lo que puedo hacer hay una técnica, ¿sí?, que se llama del insecto estéril, en el cual si vos irradiás a los machos, ¿sí?, a los huevitos de los machos, entonces ya no pueden reproducirse. ¿Eso se probó en alguna provincia? Sí, no? En Mendoza están desarrollándolo, pero también en el Centro Atómico Ezeiza y también en la zona de Buenos Aires es una de las técnicas que se están usando, y en un montón de otros lugares del mundo, por ejemplo, para la mosca de la fruta, ¿sí? En Río Negro o en algunas zonas en las cuales no quiero que cierto insecto se reproduzca de determinada manera. Entonces es una manera de controlar plagas. Pero yo creo que uno de los usos más importantes también tiene que ver con el área de medicina. Bien, en el área de medicina, ¿de qué manera? Para el tratamiento del cáncer, para hacer irradiaciones que me permitan matar un tumor directamente. Cuando se dice rayos, ¿es eso? Sí. Cuando hago rayos, esos rayos es haber aprendido cómo manipular la radiación que se produce, dónde se frena, en qué tejido y cómo hacerlo de manera controlada, digamos, es parte de todo el estudio de la energía nuclear y de todas sus aplicaciones. Y también la producción de radioisótopos, que son los marcadores de un montón de enfermedades ya sea cardiológicas, enfermedades como el cáncer también, por supuesto, y poder desde adentro, poder colocar radioisótopos que puedan matar pequeños tumores adentro, que se llama una técnica llamada braquiterapia. Así que tiene un montón de aplicaciones, hay un montón de médicos que están muy felices con todos los avances que hay respecto de la radioterapia, la protonterapia, etcétera. Tiene mucho lugar la energía atómica, la energía nuclear, en los conflictos geopolíticos. Siempre que hay siempre hay como motivos nucleares en la narrativa de los conflictos bélicos del presente. ¿En qué medida es tan separable el desarrollo bélico del desarrollo pacífico o digamos, de investigación? Es una decisión política. Técnicamente, nuestro país nunca tuvo un proyecto relacionado con aplicaciones no pacíficas de la energía nuclear. ¿Sí? No existieron oficialmente. O sea, lo de la bomba atómica de Perón era un mito. Era un mito, digamos. De hecho, lo que intentó hacer Richter en la isla Guamul. Richter es el austríaco, que le vendió a Perón el proyecto nuclear, por el cual se instaló la isla Guamul en Bariloche, y le prometió hacer energía por fusión.
¿no? Esto que hace el Sol y que digo que todavía comercialmente no hay ningún proyecto que esté funcionando a gran escala. Bien. Hay pequeños proyectos y hay un gran proyecto como el ITER, que es un consorcio europeo, como uno que hay en China. Hay un montón de proyectos porque sería una excelente solución porque no genera residuos radioactivos como otros. ¿Pero le como vendió humo Richter a Perón? A ver, sí, en el sentido de que con la tecnología que había en ese momento, y fíjate que no llegó a ningún lado, y la comisión que fue a evaluar qué era lo que estaba haciendo, encontró que justamente no estaba yendo a ningún lado. Okay. Entonces... Estaba malversando fondos. Sí, pero dio origen a justamente el Instituto de Física que se creó ahí, que después terminó siendo el Instituto Balseiro, y a un par de años después a la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ¿no? Que fue en 1950. Y con un objetivo de pensar que era estratégico y empezar a poner gente que estudiara física y técnicos o técnicas que pudieran manejar ese tipo de situaciones. Así que fue importantísimo en los orígenes. Entonces, si bien por ahí la idea que tenía y lo que él vende, y él siguió convencido, me dicen hasta, digamos... Hasta el final de sus días. De hecho, yo tuve un profesor, digamos, ¿no? Que fue el que escribió el libro sobre la isla Huemul, sobre el desarrollo, que lo entrevistó, y él estaba muy convencido que lo que estaba haciendo era correcto. Ahora, Perón. Richter. No, Richter. Perón enseguida entendió de que no iba a ningún lado eso, pero que sí se podía reorientar todo lo que se había hecho hacia la investigación y que era estratégico, lo que creo que es la idea de saber que era estratégico tener conocimiento en el ámbito nuclear. Por todo esto que vos decís geopolítico, ¿no? Claro. De hecho, tener ese conocimiento y ser uno de los países que puede generar conocimiento en ese área y aplicaciones concretas y hacer enriquecimiento de uranio y todo lo que podemos hacer de todo el ciclo de combustible nos pone en una lista de países bastante exclusiva. Es decir, que Perón advirtió que se estaba llevando adelante una revolución tecnológica sin precedentes en la primera mitad del siglo XX y entendió la necesidad de que el proyecto político que él lideraba tuviera algún posicionamiento y algún trabajo sobre ese desarrollo tecnológico. Exactamente. Bien, estaría bueno aplicarlo también para esta época, pero ya estamos bajando línea, Adriana, sin ningún sentido, porque estamos hablando de otra cosa. Te quería preguntar, si pensamos... estamos bajando línea. Él solo los puso a todos en la misma bolsa. Te la cargaste así nomás. Si pensamos el conflicto de Medio Oriente desde una perspectiva nuclear, ¿qué dirías que se está jugando? Y se está jugando la soberanía de varios países, ¿no? Y la soberanía de los desarrollos de esos países. El Tratado de No Proliferación Nuclear, justamente, lo que estableció después de la Guerra Fría es que los países que ya tenían el desarrollo lo podían conservar y tratar de disminuir su stock de material nuclear bélico, y los países que no tenían ese desarrollo no podían hacerlo, ¿sí? Eso es lo que básicamente, o sea, yo ya tengo la pelota, entonces vos no podés tenerla. Los adherentes a ese tratado entonces se comprometen a que cualquier desarrollo que pueda terminar en una proliferación, eso quiere decir en uso indebido de material nuclear hacia fines bélicos, debe ser controlado y puede ser inspeccionado, ¿sí? Entonces vos podés, digamos, aceptás que venga alguien a inspeccionar lo que vos estás desarrollando, lo cual es una injerencia importante en un desarrollo estratégico como puede ser el tema nuclear, ¿no es cierto? Bien. Entonces, en nuestro país, de hecho, tuvimos un desarrollo súper interesante, que fue el del enriquecimiento de uranio en Pilcanilleu, en donde no se dijo nada que se estaba haciendo hasta que Alfonsín nos salió a anunciar de que ya estábamos teniendo la posibilidad de hacer enriquecimiento de uranio. ¿Pero eso empezó con la gestión de Alfonsín? No empezó con la gestión de Alfonsín, él simplemente le tocó hacer el anuncio final. Bien. ¿Sí? Eso se empezó varios años antes y los fines que tenían para nada tenían que ver con desarrollo de armamento, sino con tener la posibilidad de saber enriquecer uranio. Si quieren les cuento de qué se trata, pero no sé, según para qué lado quieran ir. ¿Y por qué es tan importante el sector nuclear para el desarrollo de un país como la Argentina? Bien, por un lado porque nos permite tener realmente personas calificadas en poder aprovechar todos estos recursos, ya sea, como dije antes, para la generación de energía eléctrica, para el conocimiento de materiales, para desarrollar otras industrias, para tener personal capacitado y en particular, por los últimos desarrollos que tuvimos, tenemos una empresa como INVAP que es capaz de exportar reactores de investigación, ¿no? Ahí voy ahora que los reactores nucleares podríamos clasificarlo de muchas maneras, pero hay dos. Una que es que puedo tener un reactor nuclear que me sirva para cualquier cosa menos para generar energía eléctrica.
Y esos son los reactores de investigación o multipropósitos, que son los que me generan los radioisótopos, que son los que me sirven para estudiar y seguir aprendiendo, para formar nuevos ingenieros, ingenieras nucleares, para poder manipular y poder aprender más de la energía nuclear. ¿Se puede sin el Estado desarrollar un sector como el sector nuclear? En un país como el nuestro no. ¿Por qué? Porque justamente te diría que primariamente no debería ser rentable en el sentido de que cuando vos generás conocimiento, hasta que eso no llega a un producto final, es muy difícil que un privado le interese tener toda la cadena de desarrollo, aunque se beneficie de esa cadena de desarrollo, ¿sí? Nosotros estábamos, por ejemplo, construyendo un reactor que sí era para generación de energía eléctrica, que se llaman reactores o centrales de potencia, como es Atucha 1, Atucha 2 o Embalse, que son nuestras 3 centrales nucleares que generan energía eléctrica, pero que no tienen tecnología propia, no por lo menos en sus orígenes, ¿no? O sea, son tecnología alemana o canadiense. Y sí estábamos haciendo el CAREM, que es un reactor modular pequeño, que nos permite generar un producto de muy alto valor exportable, por un lado, y por otro lado nos permite tener soberanía sobre el desarrollo de una parte importante de nuestra matriz energética, que es lo que se llama la energía de base. Sea como sea la generación de energía en un país, tener energía de base estable, como es la hidroeléctrica o la nuclear, es fundamental para no quedarse sin luz, por ejemplo, que no haya apagones, mantener la estabilidad del sistema interconectado eléctrico. ¿Y por qué tenemos que financiarlo con nuestros impuestos, Adrián, y no pueden financiarlos ustedes, los físicos nucleares? Porque los físicos nucleares estamos al servicio de la sociedad y me parece que hay ciertas cuestiones estratégicas que dejarlas en manos de privados, donde lo único interés es maximizar la ganancia, nos puede dejar pasivos ambientales, nos puede dejar sin conocimiento estratégico o con fines que puedan no ser del bien común, ¿sí? Y ahí es el modelo de país al que apostamos, ¿no? Y ahí tiene que ver con una decisión estratégica. ¿Y cuáles son las discusiones políticas que tenemos pendientes en materia nuclear? Bien, la discusión es si vamos a querer tener un ciclo de combustible soberano, si vamos a querer tener el desarrollo de la minería de uranio. Pregunta. Sí. Digamos, ¿podemos profundizar en esas preguntas que te estás haciendo? ¿Vamos a querer desarrollar ¿qué dijiste? En todo el ciclo de combustible nuclear. Bien, ¿cuáles son los argumentos para sostener que sí? Bueno, para sostener que sí, significa que queremos tener una soberanía, y acá hay una discusión muy profunda en si queremos tener un país soberano sobre sus bienes naturales, sobre sus consecuencias y sobre poder tener este desarrollo de conocimiento, de energía y geopolíticamente seguir sentándose en las mesas de los países que tienen posibilidad de tener avances importantes de conocimiento en estos ámbitos. ¿Y cuáles son los argumentos para sostener que no? Y para sostener que no, es justamente porque es más barato que lo desarrolle alguien afuera, que yo lo puedo llegar a comprar Bien. Ya hecho, Bien. Y no me tengo por qué hacer cargo de los residuos que quedan y de los pasivos ambientales que puedan quedar. Entonces, en el costo de todo eso no meto en cuenta lo que se llama el back-end o el final del ciclo de combustible. Bien. Voy a traer la pregunta ya a la actualidad. Uno supone que el gobierno de Milei viene a atrasarnos también en este tema. ¿Qué está pasando con el sector nuclear en el último tiempo en la Argentina? Bueno, igual que todo el sector científico-tecnológico, donde tenemos este gran cientificidio, que ya lo deben haber escuchado en varias de las instituciones, que esta ley de bases ha dejado muchos organismos, como el INTI, el INTA y todo, la Comisión Nacional de Energía Atómica es parte de la que recibe el presupuesto del sector llamado Función Ciencia y Técnica, que por ley y por unanimidad de todos los sectores se había votado de que iba a seguir aumentando ese presupuesto. Bueno, no solo no aumentó, sino que bajó a 1/3 de lo que era el presupuesto total en ciencia y tecnología. Y eso a la Comisión Nacional de Energía Atómica en particular la afecta en el desarrollo de proyectos, porque a diferencia de otros organismos de ciencia, la mayor parte de su presupuesto no se destina al pago de salarios, que de hecho están bajísimos, y se está yendo un montón de gente y está renunciando. No más del 30% se destina a salarios, el resto se destina al desarrollo de proyectos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos proyectos que quedan desfinanciados, se eligió continuar algunos proyectos, otros no, y además se hizo un gran anuncio de un nuevo plan nuclear que no es viable ni técnicamente y es otra falacia. ¿Y quién lo hizo? Y Reidel junto con Milei anunciaron este plan nuclear que dicen que van a tener reactores modulares pequeños listos en 5 años para generar energía eléctrica para la inteligencia artificial. Bien. Y te puedo explicar por qué eso no es viable. ¿Lo voy a entender? Sí, por supuesto. Dale, tú explícame, Adriana. Bien.
cuando vos mirás los reactores modulares pequeños que está desarrollando el mundo, ¿sí? Ves que en el librito que hace el Organismo Internacional de Energía Atómica, todos tienen más de 10, 15 años y todavía la mayoría no están terminados. Y de hecho, nosotros íbamos a ser uno de los primeros en tener uno terminado en el año 2028. Entonces, ¿por qué 10, 15 años? Y bueno, porque necesitas de tener la idea, que ahora está la idea, es una patente de INVAP. Desde esa idea necesitas generar, por un lado, la ingeniería de detalle, todo el desarrollo y la autorización de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Todo eso, la autorización de la Autoridad Regulatoria Nuclear nos lleva menos de 2, 3 años. Generar equipos de trabajo que sean capaces de llevar a cabo el proyecto lleva otros 3, 4, 5 años. Generar a toda la industria que tiene que fabricar esto de manera modular y capacitarla y tener autorizado y tener la calidad suficiente para poder hacerlo lleva otros 5, 10 años. O sea, en no menos de 12, 15 años puedes tener listo uno de estos reactores modulares pequeños en el caso que sea exitoso. Perdón, ¿hay condiciones geográficas o climáticas necesarias? ¿No puedes poner una planta nuclear en cualquier lado? ¿O sí? No, no puedes poner una planta nuclear en cualquier lado porque sobre todo tiene que tener estabilidad geológica. Vos tenés que analizar además qué tipo de central o reactor tenés, qué necesidad tenés de enfriarlo o no con agua. Okay. Entonces tener acceso a tener agua que entre y salga, que el mayor, por ejemplo, problema que tienen en embalse es el pequeño calentamiento que hay del agua que viene del lago y que vuelve al lago, ¿sí? O sea, no hay contaminación, simplemente hay elevación de la temperatura alrededor de la central. ¿Cuántas centrales hay en la Argentina? 3. Okay. Las que generan energía eléctrica, 3. Está Atucha 1, Atucha 2 y Embalse en Río Tercero. Perfecto. ¿Sí? Y lugares autorizados para tener o construir centrales, por ahora, es el sitio de Lima, en donde está construyéndose el CAREM y donde iba a estar Hualón, digamos, la Hualón o Atucha 3, que es el contrato que teníamos firmado con China. ¿Sí? Bien. Entonces, en ese lugar es el único lugar por ahora autorizado. Generar un nuevo lugar, como podría haber sido la provincia de Río Negro, en su momento que hubo una ley importante que sería interesante discutir, sobre todo en la provincia de Río Negro, que es la que vio nacer a la energía nuclear, y que sería interesante porque me parece que hay que hacer las cosas bien, hay que hablar con la población, hay que contar qué es lo que pasa, cuáles son los riesgos, hay mucho miedo, como vos dijiste al comienzo, y me parece que lo mejor que podemos hacer es sentarnos a charlar antes de hacer un anuncio político, económico, y estaría bueno que la provincia de Río Negro, que es una de las mejores en este sentido, digamos, geológicamente y por muchas de las características que tiene para poder instalar centrales nucleares, podría llegar a ser una. No necesariamente es la única. Formosa también tenía un lugar posible, digamos, en otros lugares del país también, pero todo eso requiere tiempo, análisis, también no solo desde el punto de vista técnico, físico, si querés, sino también sociológico, también, ¿sí? No, yo no hablo solo de cuestiones ambientales. Bien, Adriana, ¿cómo fue el momento y a partir de qué que dijiste, yo quiero ser física nuclear? Bueno, a ver... De chiquita, digamos, soy de esas que le gustaba jugar a hacer experimentos. Tenía un abuelo que le gustaba poner, algunas cuestiones matemáticas para resolver o rompecabezas difíciles, de armar una radio galena y ese tipo de cosas. Y mi papá era ingeniero y tenía unos libros que se llamaban Tecnirama que me fascinaban en cuanto a lo que era el jugar con las luces y todo. Cuando llegué a la secundaria y empecé a entender algo que se llamaba física, dije, ay, esto es lo mío. A mí me encanta descubrir cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas. Y después, cuando llegó el momento de terminar ahí, me dediqué a estudiar el profesorado de enseñanza primaria, porque me encanta dar clases, por otro lado. Se nota. Y por otro lado, también empecé a estudiar física, ¿no? Bien. Y ahí, bueno, descubrí que la ciencia de materiales es una de las que te permite manipular muchas cosas con muchos objetivos distintos. Bien. No solo del área nuclear, sino del área de energía de hidrógeno, del área de un montón de otros ámbitos. Acá una persona muy incisiva en el chat dice, che, no me enojo si le tiran una pregunta sobre ambiente. Abramos debate. ¿Cuál es el conflicto que hay entre energía atómica y cuidado ambiental? Bien, yo creo que hay dos, uno al comienzo del ciclo de combustible y otro al final. El comienzo del ciclo de combustible es que cuando se hizo minería de uranio en nuestro país, no se hizo con las condiciones ambientales que correspondían, porque en esa época no estaba esa reglamentación. Ahora está, se puede hacer de manera cuidada y de hecho los lugares donde se hizo minería hay que remediarlos y ya se ha hecho en Malargüe, por ejemplo, y hay normativas muy claras y se puede hacer bien. Cuesta más caro,
Entonces hay menos ganancia. Por eso digo que es el Estado el que tiene que estar ahí atrás controlando eso. Al final del ciclo de combustible, cuando vos terminás de utilizar un combustible nuclear y tenés que almacenar los residuos que quedan de ahí, también tenés que estudiar y hacerlo bien, ¿sí? No, se puede hacer bien, como muchas de las actividades que hacemos, como, digamos, conseguir el cobre para los cables que tenemos en nuestras paredes o, digamos, cualquiera de las actividades que tenemos en nuestra vida cotidiana tienen un impacto en el ambiente, todas. La pregunta es cuánto y cómo haces para minimizarlas. Claro. ¿Y tiene sustento todo ese desmantelamiento nuclear que hizo Alemania, hicieron países de Europa en relación a las cuestiones ambientales? Alemania ya está arrepentida. Sí. Y de hecho Bueno, les vino la guerra les también. vino la guerra, Sí. se quedaron sin Cagaron de gas, frío. se quedaron de frío y le compran, además de ser hipócritas, de comprarle la energía nuclear a Francia, ¿no? Sí. También es el tema de darse cuenta que para poder llegar a tener la transición que se necesita para dejar de emitir gases de efecto invernadero a tiempo, no te queda otra que apostar a las renovables combinadas con la nuclear. Las renovables tienen un problema de intermitencia y sería muy lindo volver a quemar leña y volver a la naturaleza, pero yo les digo que eso sería lo más tóxico y contaminante que podemos llegar a tener. Así que es muchísimo más contaminante, generamos muchas más muertes y más enfermedades con ese tipo de situaciones. Díganselo a quienes tienen que vivir dentro de una casa que se quema leña. Y cuando Alemania hizo este anuncio, ¿a vos te entusiasmó y con el diario del lunes sabemos que salió mal o ya de entrada sabías que era impracticable? Yo para mí de entrada era impracticable en el sentido de que el plan de Alemania terminó teniendo más fuentes termoeléctricas basadas en carbón, o sea, están quemando muchísimo más carbón que antes, están emitiendo mucho más y era muy probable que eso terminara ocurriendo. Yo tengo las últimas dos por mi parte. La primera es cuáles son los vínculos entre inteligencia artificial y energía nuclear. Bien, en principio es entre inteligencia artificial y cualquier tipo de energía. La inteligencia artificial, como cualquiera de los procesos de minería de datos, requieren muchísima cantidad de energía eléctrica. Bien. Entonces, esa energía eléctrica puede venir de cualquier lado. Ahora, si yo necesito generar mucha en forma de densidad, digamos, ocupando poco espacio, la energía nuclear es un excelente, digamos, recurso. Pero no es el único. Vos podés generar electrones que circulen a través de cables con cualquier tipo de energía, no solo la nuclear. ¿Por qué la nuclear? Y bueno, porque además es lindo, queda bien y me parece. Y no sé si en todo este anuncio que hubo hay alguien que realmente esté optimizando el tipo de reactores modulares pequeños que anunciaron, efectivamente orientado a alimentar eléctricamente sitios de inteligencia artificial. No he visto absolutamente nada serio relacionado con eso. Adriana, ¿deberíamos tener la bomba atómica? No. No. De eso yo no tengo ninguna duda. O sea, por lo menos soy una persona pacifista. Me parece excelente que la Argentina siempre haya tomado la decisión política de que su conocimiento nunca esté orientado hacia fines no pacíficos y el escalado de demostrar que yo tengo más que vos en cuanto a armamentos y eso, me parece que no es el camino adecuado para la humanidad. Si estratégicamente es la decisión correcta, no lo sé, pero bueno, profundamente es una decisión de otra área, del área de las relaciones políticas, militares, y además me parece que sí es importante tener el conocimiento, tenerlo bajo salvaguarda, ser responsables en eso, y poder defender la soberanía que tenemos de ese conocimiento. Por eso me parece que sería gravísimo que cedamos nuestra soberanía y dejemos que otros países vengan a meterse a ver qué es lo que estamos desarrollando. Y de cara a un futuro proyecto nacional, ¿cuáles dirías que tienen que ser las líneas generales en materia nuclear? Bien, me parece que conservar el desarrollo del proyecto CAREM, llevarlo hasta el desarrollo comercial es importantísimo porque nos da una capacidad gigante. También pensar cómo en la transición energética, cuánta energía nuclear queremos, y eso tiene que estar desarrollado no solo a energía nuclear, sino a otras, y saber si queremos conservar nuestro desarrollo en agua pesada y en las centrales tipo Candú se llaman, y poder también seguirlas pensando como una alternativa a centrales de más potencia. Y sobre todo lo que son las aplicaciones de la tecnología nuclear, no dejarlas de lado. Seguir teniendo la formación de profesionales me parece que es fundamental. Es una de las patas sobre las cuales se apoya todo el resto.
¿sí? Y eso nos va a abrir la posibilidad de ver si podemos hacer un buen consorcio con Brasil, con todo el resto de América Latina, para poder tener un área fuerte en el cual poder seguir trabajando en conjunto. ¿Brasil es un país modelo, por ejemplo, en esta materia? Es complementario a lo que venimos haciendo nosotros. Okay. Ellos tienen una capacidad de enriquecimiento de uranio que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos una capacidad de generar los reactores de investigación que ellos no tienen, y por eso ahora recién van a tener su primer reactor de investigación y de generación de radioisótopos que necesitan nuestro conocimiento. Sería una muy buena estrategia poder complementarnos y poder trabajar en conjunto. Perdón, me surgió una más. Sí, dale. Es bélica también. Bueno. Y es lo que más llama la atención, ¿no? Perdón. ¿Qué es estrictamente una ojiva nuclear? ¿Cuál es la diferencia con una bomba? No, ninguna. La ojiva nuclear... Bueno, la ojiva vendría a ser como el corazón de la bomba atómica. Ah, la bomba es todo lo otro, digamos. Claro, es todo el complemento de esa... para transportarla y lanzarla. Claro, digamos. exactamente. Ok, perfecto. Sí. Bien. O sea, la ojiva es digamos, el núcleo. Yo trabajé... estuve de postdoc en Los Álamos National Laboratory, el lugar donde se desarrolló, digamos, si ven Oppenheimer, digamos, esos lugares donde yo viví entre el año 2000 y el 2004. Y en ese momento, cuando yo llegué antes del 11 de septiembre del 2001, el objetivo de los laboratorios nacionales como ese era el apoyo a la industria nacional. Después del 11 de septiembre se transformó nuevamente en el apoyo a la defensa nacional. Años después yo seguí de visitante, de investigadora en las áreas que yo trabajaba, que no tenían que ver con el desarrollo de eso, y me enteré que nuevamente tenían la capacidad, porque se habían olvidado cómo hacer ojivas, y ahora las estaban volviendo a hacer porque tenían que renovar el stock que tenían, que había quedado obsoleto. Esa era la razón. Perfecto. ¿Tu pañuelo es la...? Mi pañuelo es así, hermoso. es nerd, porque dije, bueno, no lo uso en general, pero me pareció divertido venir con esto. Es muy hermoso. No sé si se llega a ver. Tiene la tabla es la tabla periódica. Es la tabla periódica. ¿Tenés un elemento favorito? No sé si tengo un elemento favorito. Por ahí, no sé, tendría que pensar cuál puede llegar a ser mi elemento favorito, pero no lo sé. El argón me gusta, ¿sí? Pero bueno, que viene ¿Por qué te por gusta el argón? Quizás porque empieza con la A de Adriana. Ok. También porque es un elemento de esos que se llaman gases nobles, ¿no? Uno lo podría pensar, ¿no? De muchas maneras, acá si tuviera. Y nada, me parece que es lindo. Cuando se ioniza da un color violeta hermoso, así que es muy lindo. Qué poco discutimos estos temas, ¿no? O sea, cuando se discute un proyecto nacional, un proyecto político, esto está, pero en la lista de temas... Sí, y lamentablemente las provincias también deberían poder pensar como que esos recursos propios que tienen con respecto al uranio, con respecto al desarrollar energía y todo eso, el sistema interconectado nacional necesita que nos pongamos a pensar en conjunto cómo hacer un desarrollo propio y que esté interconectado, como el sistema eléctrico argentino, gracias a Néstor y a Cristina, digamos, que fueron pensando en ese sentido objetivamente. Y creo que sería muy interesante que podamos trabajar en conjunto, ¿no? Sumar capacidades que no nos sobran, pero tenemos muchas. Adriana, este aplauso es para vos. Gracias, Adriana. Muchas gracias por pasar por Gelatina. No, muchas gracias a todas y todos acá. Gracias, realmente interesante recibir preguntas de... No digo, digamos, simplemente con otros conocimientos que tienen ustedes. Con otros conocimientos, exactamente. Conocimientos nulos. Conocimientos diferentes. Somos personas con conocimientos No. limitados, sobre todo en materia nuclear. Muchísimas gracias, Adriana. No. Ha pasado una nueva especialista por nuestro programa, en este caso, especialista en energía atómica. Ya está Diego Genud, así que voy a terminar hablando de política con él, de política electoral, de la mala semana que tuvo el gobierno la semana pasada, de qué le espera para esta y en qué anda el peronismo. Me hago un mate y ya seguimos.